acompaña ya en el plató de Córdoba TV Paco Muñoz y eso significa que empezamos con nuestra sección Patrimonio. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Ángela. Bueno, Paco, no nos aburrimos, no hace falta salir de la mezquita, ni siquiera atravesamos sus muros, seguimos ahí enganchados porque hay mucho por descubrir, ¿no? Hay muchas curiosidades. Hoy vamos a hablar de una curiosidad que tiene... Bueno, hay un libro, hay dos libros, son dos tomos, manuscritos, de los cuales tienes ahí una hoja sí, para que la veas si la quieres proyectar. Resulta de que es una recopilación de historias y de casos curiosos de la ciudad. Se titula Casos raros ocurridos en la ciudad de Córdoba. Está escrito por diversos autores y luego está recopilado en los volúmenes que hay, que los editó, me parece que fue Caja Sur, en facsímil, manuscritos, en el 1906. Los autores son Luis María de las Casas Deza, Pedro Salazar y Góngora, Francisco Borja Pavón y Ángel María de Barcia. Estos libros tienen unos casos actuales más curiosos. Hay que leerlos con la cautela de que no deja de ser una leyenda, de que no deja de ser una curiosidad y que en realidad, pueden adaptarse a nuestros tiempos. Lo que pasa es que los tiempos en los que se detallan estas leyendas eran tiempos muy curiosos en cuanto a la proliferación de todas esas cuestiones. Y uno de los casos los que vamos a hablar, repito, con la cautela que tenemos que tener al respecto, porque no deja de ser una leyenda, la verosimilitud que pueda tener pues es dudable, pero que entra dentro de lo posible, ¿no? Sí, estamos siempre ahí en ese horizonte, ¿verdad? Esa línea peligrosa, claro, entre lo legendario, lo histórico. Es verdad, no es verdad, está probado, no está probado. Si es verdad que el hecho concreto sí, lo tienes numerado es el caso número 9 y se llama caso del entierro del perro. Este caso, según cuenta el autor, pues fue muy sonado. Sí. Resulta de que se circunscribe a una capilla de la catedral en el ala este, que se llama de San Matías, y posteriormente se llamó del Batisterio. Tiene el número 34. Estamos hablando de la capilla, no sé, esa es precisamente. Ahí la tenemos. Ahí vemos la capilla. La capilla tiene aquella pared, es la pared la pared este de la mezquita. A la izquierda se ve un marco con una cortina colorada, que es una de las puertas de salida de la mezquita, que coincide ahí. Una de las celosías arriba a la derecha, por la que recibe luz. Tiene en el centro una pila bautismal, en el fondo a la derecha hay un armario con 3 jarrones que son los que contienen los 3 diversos óleos. Esta que estamos viendo es la pila bautismal, sí. Y esta pila bautismal tiene una curiosidad. Esta pila bautismal estaba antes en el lugar que ahora ocupa la capilla de la Concepción, que está en el lado oeste. Sí. Esta tiene la curiosidad que en esta pila bautismal, el 2 de julio de 1561, bautizaron a Luis de Góngora y Argote, ¿no? Pues bien, esta pila estuvo durante más de 2 siglos en la parte que te he dicho antes de la capilla de la Concepción, y el obispo Fray Alonso de Medina y Salizanes, que fue obispo de Córdoba en 1675 a 1685, cuando decidió edificar la capilla de la Concepción, mandó trasladar allí la pila bautismal. Luego la capilla, como hemos visto anteriormente, tiene a la derecha un retablo, un fresco, que lo pinta un artista que se llamaba Pedro Moreno, sí. Y con unas columnas salomónicas, en el que tiene arriba un escudo, posiblemente sea de la familia titular, y luego en el centro tiene un espacio, el retablo que lo estamos viendo, el cuadro superior, tiene unas nubes, un espacio celestial, y en el centro hay una figura de un etíope, y a la derecha se ve Dios y le está lloviendo, y el etíope dice unas palabras en latín. En el centro de abajo hay un pasaje que dice en latín: pluviam voluntariam segregabis Deus
hereditatis tuae. Yo no sé lo que quiere decir, pero más o menos que la lluvia sagrada o cualquier cosa de esa. Y en el frontal de la capilla existe un cuadro de Vicente Carducho que representa la aparición de la Virgen y San Pedro a los discípulos de San Hugo. Tiene un precioso artesonado que lo hace exclusivamente, lo fabrica exclusivamente, mejor dicho, lo diseña, es la palabra más adecuada, Velázquez Bosco. Lo que nos preocupa de todas estas capillas, que en realidad esta es una capilla que era de una familia, es solamente el caso curioso. En la reja de la capilla tiene la pared de la mezquita, la pared que es la que hemos visto frontal, a la derecha la que está el fresco, luego la reja, que es la parte delantera, y la parte de la otra pared de la izquierda es otra reja que la separa de la capilla de San Juan Bautista. En la reja arriba hay escrito, estamos viendo en la reja, a la izquierda hay otra reja con un asiento y arriba hay escrito el traslado de la pila, cosa curiosa que no cuadra con la fecha de que Salizanes fue obispo, porque pone 1619 cuando se traslada la pila bautismal, que entonces era obispo otro que se llamaba Diego Mardones. Pero nos vamos a ir directamente, eso es, lo pone ahí, 1619, y pone el texto, dice, se trasladó la pila bautismal, siendo obispo Fray Alonso de Salizanes. Salizanes fue un obispo muy importante en la época esa que he dicho antes, desde 1675 a 1685, fue 10 años. Y entonces leemos tristemente, literalmente, lo que dice el caso, ¿no? El que nos ocupa, que ya lo hemos visto, yo no sé si lo ha sacado en la cámara, la hoja del manuscrito en el que viene. Esos casos raros de los casos raros. El caso noveno, y dice caso del entierro del perro. Por los años del señor de 1430, el alcalde mayor de Córdoba, Albal Núñez de Herrera, aquel que en el año 1428 socorrió a Ruy López Dávalos en la toma de Antequera, condestable que fue de Córdoba, depuesto de esta dignidad sin culpa a influjo de don Álvaro de Luna, fundó en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba una capilla con la advocación de San Matías para su entierro y demás descendientes. Y en el año de 1470 su hijo Gómez de Herrera, 24 de Córdoba, hizo dotación en ella de un blandón de cera. Un blandón de cera es un cirio enorme, gordo, que ardiese perpetuamente delante de una imagen de plata de María Santísima que colocó en dicha capilla. Esto es sabido, y vamos a lo esencial o especial. En el año de 1586 acaeció que uno de la familia de los fundadores, poseedor de dicha capilla y casa, cuyo nombre se calla, aquí ya vamos a las cautelas que hemos hablado, el nombre lo calla. Sí, aquí ya empieza un poco esos misterios. Le asaltó una enfermedad de la que murió, y por disposición divina, no podía ser de otra manera, fue visto que el cuerpo del difunto se desapareció acabado de expirar. La familia, atemorizada y atónita del caso, no sabiendo qué hacerse para que no saliese al público la desgracia y permaneciese oculta entre ellos por la nota y deshonor que les podía seguir, mataron un perro lebrer que tenían. Fíjate tú, antes habéis tenido yo lo estaba pensando, digo, el arca de Noé, y fíjate ahora qué cosa más curiosa, que tenían, y habiéndole amortajado, lo metieron en la caja que prepararon para el difunto. Llegó el día del entierro y lo hicieron con toda solemnidad y aparato correspondiente en su capilla de San Matías de la Catedral, con cuyo hecho quedó oculto al parecer el suceso. Pero como es de fe que no ha de haber nada oculto, pasados algunos días se empezó a divulgar por la ciudad que el cuerpo de don fulano, el don fulano lo he puesto yo porque como no sabemos quién era, se lo habían llevado los pecados, y que en su lugar se dio sepultura a un perro. Con esta voz, que andaba más que viva en Córdoba, se determinó por el ordinario eclesiástico el que se inspeccionase la certeza del hecho, y para practicarlo fueron a la capilla, abrieron el hueco, sacaron la caja y hallaron en ella el perro amortajado. Sacáronlo, echáronlo al río. Fíjate tú el tema del medio ambiente también aquí, y se procedió contra la familia, la que confesó y declaró por verídico el hecho, y avergonzada se ausentó de la ciudad. El obispo, que lo era en aquel entonces don Antonio de Pazo y Figueroa, que fue obispo del 1582 al 1586, en vista de tan inaudito delito y acontecimiento, y para evitar en lo sucesivo otro, hizo contribución de que los difuntos se enterrasen en adelante en andas o parihuelas, descubiertos los rostros y no en cajas de madera,
guardóse en Córdoba y su obispado esta constitución hasta el día 10 de junio del citado año de 1586, que el Real Consejo de Castilla despachó su carta dada en Madrid y refrendada de Cristóbal de León para que el reverendo obispo de Córdoba, don Antonio de Pazos, no hiciese novedad en el sepelio de los difuntos y que se suspendiese la constitución que sobre ello había hecho, lo que se ejecutó como su majestad mandaba, disponiendo dicho obispo que en lo venidero a todos los que se enterrasen al tiempo del último vale le descubriesen en las cajas y diese fe el cura. La capilla, con el motivo expuesto, quedó desierta, no volviendo a enterrar en ella a nadie de la familia, aunque residía en Córdoba. Ni menos han litigado su patronato, o porque desde el caso del perro no han querido litigar su pertenencia y propiedad, por nombrarse la capilla del perro hasta hoy. Esta es la leyenda. La realidad es que, bueno, tenemos muchas preguntas. Claro, es que ahora mismo lo que decía suscita muchas dudas. Claro. Para empezar, ¿qué se conoce de las causas del deceso de esta persona? Si es que se produjo, si es que no fue una escapada voluntaria o involuntaria por alguna conducta. Normalmente esas conductas son siempre de bragueta, no pueden ser de otra manera. Sí, es lo que estábamos pensando. Eso es lo que pensamos todos. Sí. Pero, o que fue a por tabaco. Don fulano de tal, pues fue el por tabaco. Claro. Era un descendiente de don Álvar Núñez de Herrera y que, bueno, pues a no ser que este hombre lo enterrasen en otro sitio, desaparecer el cuerpo por cuestiones divinas no puede desaparecer. Claro, porque un cuerpo. Podríamos también pensar en alguna muerte indigna o, por ejemplo, un suicidio, ¿no? Una muerte Pudiera no cristiana. ser. Mira, yo no había caído en ese detalle. Pero quizá eso sí se puede disimular mejor, eso ¿no? es Con cierto. El propio cuerpo de. Eso es cierto, o sea, pudiera ser fallecido. un suicidio y lo que sí es seguro, o que este señor preparase su muerte, desapareciese y se fuese con su nuevo amor o su amor de toda la vida. Pues siempre había que tener en cuenta que imposible. Lo que pasa es que estamos haciendo una novela de Claro, porque además, para empezar, no es demasiado lógico. Pensemos en que la diferencia de peso y de tamaño, quiero decir que si se iba a comprobar, si iba a abrir ese ataúd, habría dado un poco igual que hubiera sido un perro o un montón de ladrillos, quiero decir. También es verdad. También que en realidad el sacrificio del del pobre animal inocente. Eso, mira, se dan una cantidad de no tiene mucho sentido, ¿no? Se dan una cantidad de finales, nos va a pasar como con Casablanca. Hay un montón de finales. Sí, tenemos muchos escenarios posibles, ¿no? Pero bueno, quizá ese sea el encanto también de este tipo de historias, ¿no? Es una leyenda, como tal, y mira, y si vas tú ahora, si tú vas a la capilla, ya repito que es la número 34 y está en el ala este, sí. Tú vas a la capilla y no hay ninguna tumba en el suelo de la capilla. Hay un trozo de azulejo cuadrado en el que tiene una argolla, posiblemente eso sirviera para levantar algo en su momento, y luego hay una pequeña reja que no es la característica de una tumba, ¿no? Las tumbas normalmente tienen una losa o tienen una entrada de otra forma, ¿no? Y esta no la tiene. La verdad es que, bueno, no deja de ser una curiosidad, no deja de ser una leyenda, como casi todas las que tiene algunas, a cuál más curiosa. Es que algunas son, claro, pasan ya de lo admisible, porque son cosas ya, cuando entran el tema divino, pues ya tú tienes que decir, bueno, vale, pues de acuerdo, pues muy bien. Pero bueno, pero mira, eso que has dicho tú podría ser una muerte indigna, claro, una muerte indigna. Entra dentro de lo posible. Yo me inclino más por una escapada por la vía rápida y una desaparición de estas muy esotérica, sí. Pero desaparición al fin y al cabo. Sí, por una necesidad de guardar las formas, sí. ¿no? Y de mantener un estatus que efectivamente al final no fue posible mantener. Al final no fue posible. Esta narración, claro, siempre teniendo ciñéndonos al texto, claro. De que eso es verdad. Sí, porque además, como siempre, tenemos ingredientes que sí son reales, tenemos, en fin, sí, la familia, tenemos... patronazgo, efectivamente, toda esa serie de cosas, la pila bautismal que se traslada ahí como consecuencia de la creación de la otra capilla de la Concepción. La capilla de la Concepción es la que nosotros siempre hemos llamado de la Purísima, sí. Y que es preciosa, de mármol rojo de cabra. Pero esa está repito, en la parte oeste. Bueno, y desde el punto de vista histórico, ¿qué sabemos de lo que fue de la descendencia de esta familia? Yo, sabes que, bueno, me imagino que en el archivo estarán los titulares, estarán qué enterramientos ha habido en esa... Yo todas esas cosas me imagino que estarán en el archivo del Cabildo,
perfectamente, porque creo que hasta hace poco ha habido enterramientos en las capillas de propiedad. Es una cosa muy curiosa, me llama la atención. Sí, Desde que, la verdad es que sí. Desde que estuvo la modernidad, de que la modernidad vino a este país con la invasión francesa, pues se prohibió el enterramiento en las iglesias, como había y por razones lógicas, ¿no? Y la realidad es que el que tiene panteón ahí ha seguido enterrándose hasta hace poco. Es cierto, eso no es. No sé si en la actualidad eso sucede, pero yo recuerdo de haber visto enterramientos obispos por descontado. Por supuesto, sí. Por supuesto que sí, ¿no? Sí. Hay varios, ¿no? Y precisamente me parece a mí que están en la famosa Capilla de la Purísima. Y... Bueno, Paco, ¿y cuándo conoces tú esta historia? ¿Esta es otra de esas leyendas que llegan a ti en la infancia? En la infancia no, esta ya llega posterior? después, esta llega posterior. Esta llega posterior porque cuando investigas y te encuentras con esa bibliografía tan curiosa que hay por ahí, pues te llama la atención, porque es que son muchísimas cosas, ¿no? Y esta es después. Sí, la capilla la conoces, conoces la pila bautismal y conoces la otra que te he comentado de la Purísima, en la que si tenías amigos monaguillos que tenían la llave, pues te podías tomar ese vino tan dulce que tenía, le pegaba un corte a la botella del vino de misa, que era muy dulce, era vino dulce, ¿no? Por lo menos el que tenían allí en aquella capilla. Y andurreabas por allí, ya te digo, amigo el monaguillo abría y andurreabas por el otro lado. Pero esta historia concretamente no es de las historias más populares que circulan, no deja de ser una más. Claro, porque las más populares quizá las hayamos visto en otras semanas, ¿verdad? Vamos avanzando y poco a poco el repertorio, ¿verdad?, va siendo... Pero ya se va agotando. Más lejano, hombre, claro, cuando se nos agote tenemos mucho más de lo que no hablar. No hay ningún problema, tenemos... Pero sigue siendo otra manera de mirar la mezquita para todas las personas que nos estén viendo cuando la visiten, cosa que recomendamos porque muchos cordobeses que como la tienen tan cerca... Y gratis. Efectivamente, los cordobeses. Que eso mucha gente piensa que no, y los cordobeses podemos entrar tienen gratis. que tener en cuenta que por lo menos existe la deferencia con ellos por parte del Cabildo, que con solo presentar el carnet de identidad y comprobar, ya no hace falta que seas cordobés de nacimiento, sino que estés empadronado aquí, estés empadronado en Córdoba, sí, pues entras sin ningún problema. Presentas tu carnet de identidad, te dan la tarjeta de entrada de cordobés, y ya con eso, y sigues con el carnet en la mano, no lo guardes, porque en la entrada tienes que volver a enseñarlo otra vez y ya no tienes ningún problema. Y como decíamos, las personas que nos hayan visto todas estas semanas, que te hayan escuchado, pues cuando vayan van a hacerlo de otra manera, van a mirar con otros ojos. Claro, es que hay que mirar, ¿no? Son esos detalles que quizás se nos pasan, ¿no?, desapercibidos. Y hay muchos muy curiosos, de verdad, merece la pena darse un paseo, y es porque es maravilloso. El edificio es una maravilla, inclusive con la aberración de la introducción de la Catedral Católica en medio, que a pesar de eso la catedral no deja de ser otra verdadera maravilla. Eso es... Claro, y además nos lleva a ese debate de fondo que creo que alguna vez lo hemos planteado aquí, entre hasta qué punto no se revitaliza se mantiene. Se mantiene, sí, por lo menos el uso, la conservación, la atención también, y hasta qué punto ese mestizaje no es algo inherente, ¿no?, al paso de las civilizaciones. Yo creo que eso significa su supervivencia. Y creo que hablamos en la otra ocasión de Medina Zahara. Medina Zahara no ocurrió así, Medina Zahara desapareció totalmente, ¿no? Sin embargo, la mezquita se mantuvo. Es verdad que no existía entonces el concepto de defensa del patrimonio que tenemos ahora, y que lo tenemos además muy claro, ¿no? Pero bueno, ahí está, si no hubiera sido una ruina, o a lo mejor no. Y además es una práctica, como y eso creo que lo dijimos también, que no es habitual sino constante, el que llegar al edificio, digamos, central, al epicentro de la ciudad religioso sea donde empezar a edificar, ¿no?, esa nueva centralización, esa recentralización del poder y de la institución, ¿no?, religiosa en este caso. Decíamos que la mezquita, pues
también se construye sobre un lugar sagrado, que a su vez también lo hace sobre otro lugar sagrado, ¿verdad? Llegamos hasta Roma y más allá, y que conozcamos desde luego hasta Roma, y en este momento, pues bueno, no dejan de armonizarse, mejor o peor, ¿verdad?, pues ambas sensibilidades. Mira, hay una curiosidad que el otro día tuvimos ocasión de comentarla y que la gente no se lo puede imaginar. Sí. Los ciudadanos no se pueden imaginar una cosa que voy a decir ahora mismo. Las paredes exteriores de la mezquita estaban encaladas, no estaba la piedra vista. La piedra vista ha sido una moda estética que sucedió en un momento de la historia, en el siglo XX, creo que fue en el siglo XX, y se quedó la piedra, con una peculiaridad, que la piedra vista hubo que regarla con una solución transparente de cal, que es la que verdaderamente protege el edificio. En una palabra, yo tengo una fotografía, hay una fotografía en la que se ve la calle Torrijos y la que se ve la pared de la mezquita encalada. Eso, si lo hicieran ahora, la gente protestaría y diría, esto no puede ser, esto no puede ser. Sin embargo, era una pared encalada. La cal es la que protege, la cal carenita en este caso, que es la piedra que tiene la muralla exterior, y no hay mejor producto químico para protección de la piedra, o del mal de piedra, del que está dañado precisamente la fachada del antiguo hospital de San Bartolomé, donde está ahora el Palacio de Congresos, está totalmente destrozada por el mal de la piedra, o como estaba anteriormente y sigue todavía la fachada del Palacio de los Páez, también totalmente destrozada, se deshace de la contaminación y de todos los productos químicos que la modernidad echa en el ambiente. Y lo que quiero decir concretamente es que nadie se podría imaginar ahora, en este tiempo en el que estamos, que no estuviera piedra vista y estuviera encalada. Sí, es algo muy parecido, bueno, muy similar, ¿no? Es lo mismo que sucede con la imagen que, sobre todo desde el romanticismo, nos han vendido de la escultura helénica y de la escultura en Roma, ¿no? Nosotros ahora vemos esas piezas y no pensamos que también tenían una encarnadura de la que ahora ya no disponen, ¿no? Tú dices que estaban pintadas, en una palabra, como ahora están listas y como te investigas tanto, pues sí, efectivamente, bueno, pensamos que siempre fueron así, ¿no? No, es cierto, es una similitud muy adecuada a la que hace, y estaban pintadas, estaba todo decorado con pintura. Y ahora pues te encuentras con que es cuestión de moda, desde luego, pero la verdad es que en cualquier sitio que escarbas sale una historia, y en cualquier sitio que escarbas es interesante, y si luego investigas un poco, hoy en día que tenemos esto, antes tenías que tirar de biblioteca y tenías que tirar de libros, y hoy en día desde tu casa o desde un teléfono móvil haces así y puedes perfectamente llegar a muchos sitios. Y hablando de escarbar, algo que ese investigar, ese constantemente escudriñar, mirar de otra manera, eso no lo dejas de hacer, Paco, ¿verdad? Tú lo harás, dices, desde internet, pero que también sigues con el trabajo de campo, de campo, pero en la calle, ¿verdad? En las calles de Córdoba, concretamente, aunque también nos damos alguna escapadita, ¿verdad? Sí. A las afueras, y de eso da siempre muy buena muestra tu blog, esas notas cordobesas. ¿Qué tienes ahora mismo en la cabeza, Paco? No sé, muchas cosas, pero no me da tiempo. Yo, desde que estoy jubilado tengo menos tiempo que trabajando. Eso es curioso, ¿eh? Eso es para menos mirárselo. Tiempo, no lo sé, es una cosa muy curiosa, es llamativo, dices tú, pero bueno, ¿cómo es que no me da tiempo? Pues no me da tiempo. No me da tiempo, efectivamente. Ahora, bueno, pues la pregunta concreta, ¿qué tengo preparado para el blog? Tengo varias cosas. Para la próxima sección, y digo tú en este momento, ¿en qué estás investigando o qué te llama a ti la atención ahora mismo? Bueno, ahora mismo tengo varias cosas sobre la marcha, y tengo me han hecho una propuesta de que se recopilen todas estas historias o todas estas entradas del blog en un pequeño libro. Yo no me llama la atención mucho ese proyecto, pero lo estoy sopesando. Y luego pues tengo varias cosas en cartera, tengo varias entradas del blog que no las tengo terminadas, las tengo totalmente documentadas, pero vuelvo a repetir, hemos estado el fin de semana fuera
y cuando he vuelto me he encontrado que tenía pues 500 y pico correos en el servidor y hay que contestarlos y hay que y bueno, y muchas cosas. Luego también no sé si te lo dije, pero colaboro con la plataforma Estos Desahucios, sí. 15M de Córdoba, que esta tarde tenemos asamblea, y eso también pues me ocupa mucho tiempo. Claro. Hay muchas reuniones, yo aporto mi granito de arena con la base de datos que la controlo, y que cada vez que te llega una ficha de una familia te lleva a un disgusto, porque es tremendo detrás, lo mismo que hemos visto que detrás de esa historia de casos raros, Sí. aquí no son casos raros, aquí son casos criminales los que se ven precisamente. Y luego cuando escuchas alguna emisora de la caverna mediática, como yo la llamo, que dejan caer, o algunos de esos gurús de la comunicación, entre comillas, para mí, dejan caer, por ejemplo, la problemática de los niños, de que están pasando hambre, de que hay niños que no comen nada más que una vez al día y que comen en el colegio, y que se permite un individuo como este señor que se llama, creo, San de Buruaga, de decir 3 comidas y además, ¿por qué no una bicicleta? Yo una bicicleta se la daba a su niño. Sí, fue trending topic Esto y ardía la red. Es vergonzoso, es tremendo, es tal la poca vergüenza que se tiene, que dices tú, pero ¿cómo es posible? Cuando yo he vivido de primera mano con una familia que fue desahuciada con mazo y con un martillo, romperle la puerta para entrar, quitarle las llaves, y la madre abortó, y la niña le decía, mamá, y yo no puedo sacar mi muñeca de la casa, y mi muñeca que se va a quedar ahí siempre, y que luego hablen del tema de los scratches de los niños, de los diputados, a los que no se les ha molestado en absoluto, y estas criaturas que sus padres han sido desahuciados y que responden con sus bienes presentes y futuros, pero es que no tienen ya futuro, es que no existe el futuro para estas familias. Eso es horroroso. Entonces, claro, estamos hablando de tiempo, y ese tiempo, que yo no quisiera ocuparlo con eso, Ojalá no porque fuera necesario. No quisiera que existiera, porque no son pero números, son familias, son personas. Horroroso. Y sobre todo el olimpismo que tienen algunos para comentar las cosas, y la forma en la que lo hacen, sin pararse a pensar que detrás de toda esta hay una problemática enorme. Yo me imagino a mi nieto fuera de su casa y preguntando por su casa y por donde tiene su juguete, es que es horroroso. Eso sí que es un verdadero acoso a la familia y es un verdadero crimen. Pues entonces, con más razón, pues todas las familias a las que estás apoyando y ayudando, no, yo soy un granito de arena te agradecen insignificante. Lo indecible, ese trabajo, esa inversión, como decías, es tiempo, pero es un tiempo que mejor, ¿verdad? El que mejor inviertes, y por supuesto también esa otra parcela que dedicas a esa pasión por la ciudad de Córdoba, y que también cordobeses y cordobesas te agradecemos. Y personalmente desde aquí, desde Córdoba TV, muchísimo que estés con nosotros para hablarnos no solo ya, como decíamos, de esos casos raros, de esos episodios, de esas leyendas, sino también, ¿por qué no?, ¿verdad?, reflexionar un poquito sobre la sociedad en la que vivimos, Paco. Y esos casos que no son raros, son criminales. Esos dos tipos de casos, ¿verdad? Hablamos, por desgracia, de esa realidad a la que nos gustaría no tener que no hiciera falta, ¿no?, echar cuenta, pero bueno, ahí está, ¿no?, Paco, dividiendo el tiempo como puede entre la devoción y lo que él siente también como una obligación, que no es solo poner en valor pues todo lo que nos ofrece, todo lo que significa e implica pertenecer o pasear por esta ciudad, sino aportar, como él dice, con toda la humildad del mundo, con esa modestia que le caracteriza, pues su granito de arena a esta alarma social de los desahucios, ¿no? Bueno, Paco, pues con esto terminamos, con este mensaje, con esta reflexión, y te agradecemos mucho que hayas estado una semana más con nosotros. Dentro de muy poquito tiempo, ¿verdad?, volveremos a encontrarnos para seguir hablando del patrimonio de Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, y hasta muy pronto.